En medio de la octava de la Navidad, celebramos la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, el hijo del Zebedeo, que junto con su hermano Santiago y con Pedro fue testigo de la transfiguración, de la pasión del Señor, y al pie de la cruz recibió de él a María como madre. En su Evangelio y en otros escritos se muestra como teólogo y apóstol que nos anuncia lo que oyó, lo que sus ojos vieron y sus manos palparon, para que nuestra alegría sea completa. Comienzo de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor, alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su rostro. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María, la Magdalena, echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Vio y creyó. Luego, no solamente Tomás necesitó ver para creer. Realmente todos los discípulos, mientras no vieron y se empaparon bien
de la verdad gozosísima de que Cristo había vuelto a la vida, a una vida distinta, superior, no terminaron de convencerse. Y precisamente por eso, porque necesitaron ver, tocar, palpar con sus manos el verbo de la vida, es por lo que se han convertido para nosotros en testigos. Un testigo no puede serlo si no ha contemplado él directamente los acontecimientos de los que tiene que dar testimonio. En ningún juicio me imagino que sería recibido alguien como testigo si viniera a decir, no, es que a mí me han contado que... No vale eso. Vale el que puede decir, yo estaba allí, yo vi esto y esto es lo que relato. Juan, lo hemos escuchado tanto en el fragmento de su carta que hemos escuchado en primer lugar, como ahora en el Evangelio, nos está hablando de aquello que ha visto y oído. Lo que hemos visto, de eso damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba en Jesucristo, estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso es lo que os anunciamos, lo que hemos visto y oído. Es muy importante, porque nuestra fe y, por lo tanto, la concepción y la forma de vivir nuestra vida están basadas precisamente en el testimonio de los testigos. Nuestra fe nace de la escucha de ese testimonio, nace de la escucha de la palabra de Dios que nos atestúan estos testigos que realmente viene de Dios. Y es muy serio porque en nuestra vida la ponemos toda en juego según este testimonio que hemos escuchado, según la fe que ha surgido en nosotros después de escuchar este testimonio. Y por eso es tan importante el tener la certeza también por nuestra parte de que ha ocurrido lo que se nos anuncia. No puede estar nuestra vida basada en una leyenda, en una fantasía, en un cuento. No. Y eso es precisamente lo que nos ayuda, o debería ayudarnos, a vivir una vida mucho más intensa de fe. Si la fe está apoyada en unos testimonios y de alguna manera hemos visto, no con nuestros ojos, pero sí con la lógica de la mente y por los testimonios, si hemos visto de alguna manera también nosotros que Cristo procede del Padre, que ha realizado los signos que realizó, que muestran que tiene en él el poder de Dios, entonces su palabra será para nosotros una guía que tenemos que seguir, que tenemos que tratar de cumplir en nuestra vida. Juan nos lo cuenta además de una manera distinta en su Evangelio a los demás evangelistas. Desde siempre se han distinguido los otros tres evangelios, a los que se les suele llamar sinópticos, porque colocados en sinopsis, pues más o menos coinciden en lo que relatan, en cómo lo relatan, incluso a veces en las palabras textualmente, lo que indica que ha habido contactos literarios o copia, si queremos llamarlo así. Juan tiene un estilo distinto. Primero, sí coincide, por supuesto, con algunos acontecimientos que nos narra, sobre todo a partir de la Pasión, pero luego tiene otros sucesos que los cuenta, aunque fueran los mismos que en los sinópticos, pero de manera distinta. En los sinópticos aparece Jesús hablando, sobre todo en forma de parábolas, cosa que en el Evangelio de San Juan, aunque también hay algunas parábolas, pero se diluyen. Es otra forma de hablar. Se nota que Juan ha pasado toda la enseñanza y la vida de Jesús, diríamos, por el filtro de su comprensión. Una comprensión iluminada, por supuesto, por el Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender mejor la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ciertamente en Juan es donde con más claridad se da testimonio de la divinidad de Cristo.
Desde el principio ya, desde las primeras palabras del prólogo, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Desde el primer momento se nos está anunciando, incluso hasta la despedida final del Evangelio, donde dice: todo esto se ha escrito para que creáis, como nosotros lo creemos, que es el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida. Esa preocupación por comunicar la alegría que él siente por la fe que tiene, por haber conocido al Hijo de Dios, es la que vemos que transmite también en sus cartas. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Él no concibe de ninguna manera la fe en Jesucristo como una carga o una penitencia, mucho menos, como a veces los cristianos de nuestro tiempo se quejan. Es que esto de creer es muy pesado, porque para él es una alegría inmensa, porque es realmente evangelio, buena noticia. Es la buena noticia de la cercanía de Dios, y así lo ha comprendido aquel que como evangelista es representado con uno de aquellos 4 rostros que aparecen en la visión de Daniel en el Antiguo Testamento, esos seres vivientes con distintos rostros, y que, bueno, pues desde muy antiguo, de alguna manera, trataron de aplicar el símbolo de esos rostros a cada uno de los 4 evangelistas. Y a Juan le adjudican el rostro de águila. ¿Por qué? Pues porque diríamos que él vuela muy alto. En su contemplación del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, vuela muy alto. Descubre quizá más cosas de las que descubren los otros evangelistas, o por lo menos las penetra más profundamente, y así nos las cuenta, y así nos las trae a colación. Esos discursos de Jesús donde desarrolla el tema de la luz: yo soy la luz del mundo, de la verdad, de la vida, el agua, en el diálogo con la samaritana: el que bebe del agua que yo le daré no tendrá nunca más sed. Y así sucesivamente. Todo ello nos viene a ayudar a descubrir cómo Jesucristo ciertamente es el origen de toda bondad, de toda salvación, de todo bien. Vuela realmente alto Juan y nos ayuda a descubrirlo. Por eso, todo ello nos ayuda a descubrir algo muy importante, y es que si queremos en nuestro mundo, como Iglesia, conjunto de todos los creyentes en Jesucristo, si queremos que realmente ayudemos de nuevo a nuestro mundo a descubrir el sentido que tiene la vida, necesitamos constituirnos como Juan, como los demás apóstoles, en testigos. Testigos precisamente del Evangelio, de la buena noticia que es lo que Dios nos trae. Pero para poder ser buenos testigos tenemos que recurrir de nuevo a lo que nos ha dicho Juan, que él hizo: ha visto y oído. Porque solo de lo que hemos visto y oído podemos dar un auténtico testimonio. No podemos estar hablando toda nuestra vida de oídas. No es que a mí me han contado, me han dicho, me han enseñado. Necesitamos tener una experiencia realmente personal, profunda y auténtica de encuentro con el Señor resucitado, que no lo olvidemos, porque ha resucitado, está vivo, está en medio de nosotros, aquí ahora mismo, presente, porque nos hemos reunido en su nombre, porque nos ha hablado Él con sus palabras, porque va a alimentarnos con su cuerpo y con su sangre dentro de unos momentos. Esa experiencia de encuentro con el Señor en la oración, en los sacramentos, en la meditación de su palabra, esa experiencia profunda de un creyente que de verdad se ha encontrado con Él, es la que nos constituiría en auténticos testigos en medio del mundo. Y si fuéramos todos y mucho mejores testigos en medio de nuestro mundo, no habría habido una pérdida de fe tan grande como la que ha habido. No. Si ha habido esta pérdida de fe, por supuesto ha habido otras causas, pero una de las principales
es que hemos perdido la capacidad de ser testigos porque no contamos nuestra propia experiencia. Y entonces nos limitamos, incluso los sacerdotes, por desgracia, a veces, nos limitamos a repetir cosas sabidas, la lección. Jesucristo, esto, lo otro, lo de más allá, pero no transmitimos nuestra experiencia personal de encuentro con Él. No somos testigos. Y si no somos testigos, no nos hacen tanto caso. Un testigo es el que evidentemente no solo con sus palabras, sino con su vida, está mostrando que cree absolutamente en lo que dice. Con palabras y con obras. Pues pidamos al Señor que la intercesión de San Juan, el testigo fiel, el apóstol, el evangelista, el que vivió tan cerca las experiencias del Señor, incluso por haber sido uno de los 3 que Jesús eligió para ser testigos de momentos importantes como la transfiguración o la oración del huerto o no digamos nada al pie de la cruz y la resurrección, como hemos escuchado en el relato del Evangelio, este Juan interceda por nosotros para que, siendo testigos de alguna manera muy cercana del misterio de la divinidad de Cristo, seamos capaces de transmitirlo a nuestro mundo, transmitiendo al mismo tiempo la alegría del Evangelio, la esperanza que nos ha propuesto el Papa para este año jubilar, que él ya ha dado comienzo en Roma y que en las demás diócesis del mundo va a dar comienzo este próximo domingo. La esperanza se funda no en otra cosa, sino en este hecho cierto que nos transmiten los que fueron testigos, lo que vieron y oyeron.